Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Y ya estamos de regreso en nuestra sección de Experto UNIAC y nos acompaña nuevamente el decano de la Facultad de Comunicaciones, a la que además pertenece Radio UNIAC, periodista, cineasta, académico, Marcelo Ferrari. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Antonella, feliz de estar aquí de nuevo. Muchas gracias por invitarme a este espacio maravilloso, Radio UNIAC, que crece y que acoge. No, muy feliz, contento de estar aquí para conversar contigo del tema que usted me va a proponer ahora. Sí, vamos a hablar de terror mediático y de la construcción de emociones, ¿no? Porque a veces se nos olvida que, especialmente cuando vemos noticieros y matinales, que son hoy día las principales fuentes de información de las personas comunes y corrientes. Pensamos, bueno, también la radio, pero yo creo que la televisión es mucho más radical. Hay una apelación no solamente a darte un dato, sino a construir un relato que va a generar en ti, espectador, espectadora, un tipo de emoción, ¿no? Sí. Y quizás partir por lo más básico, ¿no? Y pensar, te lo voy a preguntar así, es súper naive mi pregunta, pero vamos, si es posible que haya una intención en la construcción de emociones a partir de esos relatos. De acuerdo, sí. No, yo creo que es muy interesante volver a conversar estos temas. Yo creo que quizás nuestros auditores, nosotros mismos, ¿no? Sabemos que los medios de comunicación finalmente son un punto de vista que está hablando, que está entregando una visión de los hechos, está entregando una visión de la realidad, y por lo tanto hay que estar muy atentos, muy despiertos, muy preclaros de que lo que nos entregan los medios de comunicación está dicho por alguien, y está dicho por alguien desde un lugar, ¿no? Entonces, los medios de comunicación tienen una línea editorial, a veces tienen intereses editoriales, políticos, en fin, ¿no? Y por lo tanto debemos entender los mensajes de esa manera, atrevernos a filtrar lo que nos están diciendo, porque cada vez más, y en eso tú tienes toda la razón en tu excelente naif pregunta, cada vez más, por cierto, los mensajes, sobre todo en el mundo de la televisión cotidiana, ¿no? Lo que hacen es apelar a una emoción. Y en eso puede haber, intentar, ¿no? Entregar información de manera fuerte, impactante, pero puede haber otras cosas detrás, ¿no? A veces lo que hay es más bien apelar a ciertas emociones cuando el discurso de un medio de comunicación o de alguien que a través de un medio de comunicación, usando ese medio de comunicación, lo que está haciendo es apelar a un interés, ¿no? Y la generación de emociones es siempre lo que mueve a las personas o lo que frena a las personas, ¿no? Entonces, desde el mundo político, sobre todo, la generación de emociones como el miedo son muy fuertes, y a mí me preocupa, y lo he escrito en algunas columnas, y es algo que también he escuchado varias veces a otras personas preocupadas por lo que a veces hacen los medios de comunicación, particularmente en ciertas franjas horarias como los matinales que dices tú. No siempre es así, pero en muchas oportunidades, por generar ¿no? Cautivar al espectador, por tenerlo como no tomado de la mano, lo que están haciendo es apelar a emociones de miedo, de angustia, que empiezan a transformar la realidad, que empiezan a teñir la realidad de miedo, de horror, de angustia o de evasión, ¿no? Entonces pasamos desde estar arriba de la pelota con temas a veces demasiado frívolos, por decirlo así, no siempre, pero sí. Tipo reality y mucha chimuchina de la cosa, la farándula, que la farándula también puede ser entretenida, divertida, pero cuando está extremada, lo que está haciendo es como, ¿no? Una especie de obnubilación de la persona, y en otros casos, bueno, es el temor, la angustia. Entonces la gente percibe el miedo a la delincuencia, percibe el miedo a lo que puede pasar con ciertas opciones políticas, percibe el miedo porque la emoción, a través de sus emociones están siendo capturadas. Y en lo audiovisual, televisivo, con más razón, y yo soy súper crítico en esto, mucha gente sé que va a estar de acuerdo conmigo, en el mal uso o en el uso malicioso de la música, en el uso malicioso, no está lleno de notas que no tienen el audio real, ambiente de lo que está ocurriendo en la calle, de lo que está ocurriendo con las personas, sino que hay una música sacada de películas de terror, de películas ¿no? Gringas, ¿no? Y por lo tanto lo que hay ahí es manipulación pura y dura. Yo eso lo critico muy fuertemente. Creo que ahí se está haciendo un uso y abuso de los medios de comunicación, de las emociones, no es periodismo verdadero. En eso yo soy muy crítico. Ahora,
es posible hacer, me encantó que dijiste periodismo verdadero, ¿no? Porque tenemos entonces tú y yo a estas alturas, Sí. y además estamos en una universidad, así que estamos Por formando cierto, estudiantes sí. que tengan una idea ética, ¿no? Sí. De lo que es ser periodista. Pero esta es una pregunta, y me acuerdo que me la han hecho alumnos en sala, ¿no? ¿Se puede hacer un buen periodista cuando se trabaja para medios que tienen una agenda Ujú. muy clara respecto al tipo de emociones que quieren instalar para vender productos o candidatos, candidatas o ideologías? Sí, mira, tal cual tú dices, nosotros estamos en una universidad que forma, entre otras cosas, comunicadores, ¿no? Ujú. Esa es nuestra facultad, que hay periodistas, publicistas, ¿no? Audiovisualistas que están también tomando historias, están comunicando a través del lenguaje de las imágenes sonoras y de las imágenes visuales, y por lo tanto hay una responsabilidad social, una responsabilidad ética, una responsabilidad profesional muy fuerte, y en ese sentido es más difícil cuando uno está en un medio que tiene una agenda que busca premeditadamente todo lo que tú decías, ¿no? La manipulación. Entonces yo creo que ahí un profesional, bueno, tiene que primero entender que al momento de ingresar a un medio de comunicación o crear el propio, lo que está haciendo es entrar a un lugar en donde hay una opción editorial, hay un discurso, y por lo tanto entender si está dispuesto a estar desde ese lugar. Yo creo que es completamente comprensible que uno trabaje y entregue su trabajo profesional en distintos medios de comunicación que tienen distintas agendas, sabiendo aquello, ¿no? Sabiendo que yo estoy en este canal de televisión, en este diario que tiene esta mirada, y hay que respetarla. Y si es explícita, si este diario dice nuestro punto de vista es tal o cual, nuestro canal, bueno, están las cosas explícitas. Ahora, cuando se cruzan esos límites, yo creo que ahí un periodista éticamente bien formado y con su convicción, lo que tiene que hacer es plantear, representar, si está de acuerdo o no está de acuerdo, bueno, y si no, optar simplemente por no estar en ese medio, que es algo súper legítimo también, porque yo creo que es bien importante recordar que las comunicaciones, desde un medio, desde un espacio, finalmente finalmente lo que se está haciendo es un encuadre de la realidad, lo mismo que hace una película. La película dice, voy a filmar esta parte de la realidad, están estos personajes, pero no estoy mostrando esto otro en cámara, pero tampoco estoy mostrando estos otros elementos que no los pongo en el guión. Y en los medios de comunicación lo mismo, decidimos qué vamos a informar, qué personas van a aparecer, qué personas no van a aparecer, y con eso estamos sesgando. Estamos sesgando la realidad, estamos marcando aquellos temas que nos interesan, aquellas personas que nos interesan, estamos comunicando de una manera, y por lo tanto los medios pueden ser muy sesgados en su manera de comunicar, y yo creo que por eso los periodistas, los comunicadores, que tenemos que ser muy responsables, y yo apelo mucho a los auditores, a los telespectadores, ¿no? Al público, de ser muy consciente de que lo que reciben en un diario, de lo que reciben en un canal de televisión, viene dicho desde un lugar, y creo que eso es súper útil, porque si no, finalmente nos podemos confundir en que lo que estamos recibiendo es la realidad y no lo que está diciendo alguien desde sus convicciones o a veces derechamente de sus intereses, ¿no? Entonces, cuando el interés es generar miedo en el otro para que yo soy la persona que te va a salvar a ti porque yo tengo el punto de vista, un político, ¿no? Que genera miedo, ¿no? Veamos Trump y otras personas, como conversábamos recién, en este rol más mesiánico, lo que hacen es generar miedo porque los otros van a, ¿no?, dañar a tu familia, te van a dañar a ti, el lugar donde vivimos es muy peligroso. Claro. Y por la lo construcción, tanto, por ejemplo, del otro migrante, por dar un ejemplo súper claro. completamente, el otro migrante o el otro que tiene un punto de vista político que a lo mejor no es el que yo quiero, entonces vamos estigmatizando al otro, y en eso los medios de comunicación pueden cumplir un rol serio y ético en términos de dar visibilidad justa a todos los puntos de vista, o a la mayoría de los puntos de vista. La objetividad así pura científica no existe, porque siempre hay un periodista frente a un micrófono diciendo algo y lo dice con su lenguaje, pero el tipo de lenguaje que usa, la decisión de a quién entrevistar, a quién no, el tipo de música, o ojalá no música que ponga, ¿no? El discurso que hay detrás, siempre es un framing, está diciendo esto es la realidad, siempre está mirado desde un lugar, y por tanto hay que ser muy atento y muy consciente para saber recibir esas informaciones, entendiéndola como discursos desde distintos medios de comunicación, y uno mismo tener su propio punto de vista.
Ahora, ahí se me cruzan dos cosas, Marcelo, y les recuerdo que hablamos con el decano de la Facultad de Comunicaciones, periodista y cineasta, académico además, Marcelo Ferrari. Se me cruzan dos cosas. Uno es como recordar, y pueden revisar nuestra conversación anterior, donde hablamos de TVN, ¿no? Y de la importancia de los medios públicos, sí. Porque en Chile, excepto TVN, todos los medios son propiedad de grupos empresariales. Eso es. Sí. Y excepto Megavisión, todo el resto de los medios de la televisión, por lo menos, estaban con déficit en términos económicos. Entonces, podemos pensar que hay grupos económicos que están sosteniendo medios de comunicación para hacer negocios. O sea, no hay otra manera de justificarlo, ¿no? Para defender puntos de vista, para instalar temas, ¿cierto? Para sostener ideologías, para apoyar candidatos y candidatas, etcétera. Ese es un tema. Sí. Otro tema que para mí, no sé si a ti te pasó, tiene que ver también con la experiencia de quien ocupa el micrófono. Y que eso va más allá de la editorial, y que para mí, yo no me había detenido en eso hasta la revuelta. Porque cuando empecé a ver la cobertura y ver a algunos colegas en televisión, que yo pensaba que eran un poquito más liberales, un poquito más progresistas, de repente empecé a escuchar comentarios súper del cotidiano, tipo, este país ya no tiene solución, está todo terrible, el café donde tomo café todos los domingos está cerrado por culpa de la revuelta, y era como, ¿en serio? Y claro, yo hice el trabajo de empezar a ver, espérate, pero esta persona que está hablando, que ocupa el matinal todas las mañanas, o que me da las noticias, ¿de dónde viene? ¿Dónde estudió? También cuál es su clase, cuál es su experiencia, ¿no? Y ahí se cruza otro lugar del poder del discurso que en general no lo vemos, pero es súper importante. Nosotros, tú y yo, acá, tenemos un lugar desde donde hablamos también, que no solamente Radio UNIAC y una institución y una universidad, sino también todas nuestras experiencias y mirada del mundo. Sí, súper interesante lo que tú dices. Efectivamente, quien habla desde su propia historia, desde sus propias convicciones, desde sus propios puntos de vista, y quizás lo que ocurre es interesante el ejercicio que hiciste en medio de la revuelta, porque también en esos momentos muy intensos, ¿no? Cuando viene la revuelta, cuando las calles se llenan de gente manifestando sus dolores, manifestando sus sueños, y también una violencia inusitada, y es una revolución, una revuelta tremenda, las cosas se extreman, ¿no? Entonces es interesante porque ¿qué decía yo, Marcelo Ferrari, en ese momento? Si hubiera estado con un micrófono, no lo sé, pero ahí aparece con más claridad, bueno, de dónde viene uno, las convicciones o las no convicciones. Su mirada de sociedad. La mirada de sociedad, por supuesto. Entonces, también quien habla frente a un micrófono, frente a una cámara, también es lo mismo que decíamos, ¿no? Un medio de comunicación tiene un punto de vista, tiene una editorialidad, y quienes están frente a los micrófonos también. Entonces, es interesante porque creemos profundamente en la Facultad de Comunicaciones de UNIAC en el pluralismo, la importancia del pluralismo, la importancia de que se puedan manifestar todas las ideas, todos los puntos de vista. No es decir, bueno, como yo hablo desde un lugar, no puedo hablar porque yo estoy sesgado. No, tienen que hablar todos los yoes, todos los puntos de vista. Tiene que haber una representación en los medios, sobre todo en las pantallas televisivas de un canal público como Televisión Nacional de Chile, todos quienes conformamos Chile, ¿no? Los canales de televisión a veces ponen en pantalla solo un tipo de persona, con su historia, con su profesión, con su lugar geográfico, con su género, con su etcétera. Con su estética. Con su estética, en fin, con su pensamiento. Y dejan fuera mucho más. Bueno, en un canal que tiene una línea editorial que responde a ciertos puntos de vista económicos o lo que fueren, ¿no? Editoriales desde una convicción religiosa, lo que fuera, pueden dejar fuera porque lo plantean. Nosotros miramos desde acá, nosotros somos tal, y en fin. Pero por eso es fundamental para la democracia, fundamental para una sociedad libre, que existan medios públicos, no del gobierno de turno, porque el gobierno de turno pondrá su agenda y pondrá sus discursos, pero si es público y protegemos lo público, en ese espacio televisivo tiene que estar representado la persona, por decirlo así, muy en genérico, la persona de Chiloé, la persona intelectual, la persona que tiene un pensamiento político A, B, C, y por lo tanto el crisol de lo que somos los chilenos, en términos de lo que pensamos, lo que somos, lo que sentimos, lo que expresamos, bla, 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 tiene que estar ahí, porque si no, vivimos un país, sobre todo hoy en día que los medios de comunicación nos dicen que es la realidad, supuestamente, y que no. Entonces, si no existe esa pantalla televisiva que muestra al Chile completo, bueno, nunca lo vamos a ver, y además nos van a manipular, quizás una palabra un poco fuerte, pero si no, nos van a obligar a mirar solo desde aquellos medios que tienen una agenda que, si está explicitada, está bien,
pero es una agenda, ¿no? Entonces, los medios públicos, todos los medios públicos televisivos en particular, porque no, la televisión todavía sigue siendo, ¿no?, el gran medio que genera como la convicción de que es lo más real y además llega a todos los recónditos lugares, al igual que la radio, pero la imagen tiene un poder tremendo. O sea, la televisión pública es fundamental para la democracia, para poder tener todos los puntos de vista y para ser un país realmente libre, ¿no? Sí. Donde todos nos expresamos. Sí, ahí hay varias cosas que me parecen interesantes de lo que dices, ¿no? Por un lado, tiene la importancia de a quienes vemos, ¿no? Y yo siempre pienso que la unidad que está en Providencia, y si vemos un noticiero, de repente dedican muchos minutos a un hoyo aquí en una calle en Providencia, ¿cierto? O que pasó no sé qué cosa con la alcaldesa, con el alcalde, y mucho tiempo, y no el mismo tiempo para algo que pasó en Nuevo Higgins, ¿cierto? O que pasó en Coquimbo, o que pasó en Ñuble. Y ahí hay un súper buen ejemplo que es geográfico, pero también es ideológico respecto a qué es importante contar. Qué tipo de historias son importantes contar, qué tipo de gente también puede contarlas. Y hay otra cosa, y ahí mi periodista profunda se inquieta más cuando además hay un uso malicioso de la información o desinformación derechamente, ¿no? Sí. Y quizás lo que nos trae ahora es a propósito de que hay una candidata que viene del Partido Comunista, aunque en este momento ya está diciendo yo represento a todos, ¿cierto? El progresismo. Eso ha dicho. Se empieza a sacar esa historia. Y ahí y uso historia, y imagínense quienes nos están escuchando, viendo entre comillas, en cursivas, porque la historia del Partido Comunista chileno es bastante particular y no necesariamente se ajusta a la historia del Partido Comunista en China o en Rusia o en Cuba o en otros lugares. Entonces ahí también hay un uso malicioso de decir, no, lo que pasa es que Stalin, y es como ya, pero claro. Durante la UP, el Partido Comunista, por ejemplo, fue el que defendió la vía democrática de manera más consistente. Así es, y yo creo que tú pones al principio, y vamos a ir de inmediato a estas caricaturas, ¿no? A esta manipulación de las historias, de las imágenes, ¿no? Una cosa estereotipada, ¿no? A propósito de ciertos intereses políticos de un sector o de otro. Bueno, las fake news, la manipulación derecha, hoy en día es uno de los temas centrales que nos aqueja como mundo, como sociedad, como periodistas y comunicadores, es tremendo, ¿no? Hoy en día el manejo de los medios de comunicación para desinformar, para mentir, para tergiversar, es tremendo. Entonces, estamos en un momento súper desafiante porque los medios de comunicación, uno podría decir, bueno, los medios de comunicación comunican la realidad siempre desde un punto de vista y por tanto tenemos que estar alerta de que me está hablando Antonella, por tanto yo sé más o menos ella quién representa, ahora me está hablando esta otra persona o esta, ¿no?, congregación, comunidad. Entonces yo sé distinguir desde dónde me están hablando. Es bastante más sencillo que la gravedad de que me están diciendo mentiras, me están desinformando a propósito. Entonces hoy en día es mucho más complejo que incluso distinguir desde dónde me hablan. Eso es un tema tremendo. Y entrando a lo que tú dices, claro, efectivamente, la posibilidad de manipular la historia, la información para generar estereotipos es tremenda. Y en Chile hay una historia tremenda del anticomunismo, ¿no?, que viene de la Guerra Fría, que viene de la época de la UP, pero claro, el Partido Comunista, yo escuchaba unos comentaristas políticos el otro día, decían, la Unidad Popular era el Partido Socialista el que quería, ¿no?, una vía súper dura y qué sé yo, y el Partido Comunista el que decía, bajemos las revoluciones, bajemos 4 cambios, en fin. Pero entonces, claro, se empiezan a ocupar caricaturas. Todos hemos escuchado que a estas alturas es divertido, macho, a decir esto de los comunistas que se comen las guaguas. Otro día yo veía, y es interesante porque yo encuentro que ahí hay una manipulación muy fuerte, ¿no?, con estos estereotipos hacia el comunista, la candidata comunista, como que le cargan una malla de algo feo, ¿no?, maloliente, en fin. Pero fíjate que de pronto empiezan a aparecer cosas que a lo mejor les resultan al revés. Yo veía dos ejemplos. Uno, claro, hay un programa televisivo radial que se llama 32 Minutos, donde está, ¿no?, Alejandro con el Darío Quiroga. Sí, y ellos parten, yo me reía, bueno, a ese es un público bastante convencido de un pensamiento político, lo sé, pero ellos partían, mundo progre, en fin, de izquierda, no, pero digo, partían comiéndose estas guaguitas de marshmallow. Entonces estaba divertido, y yo creo que eso empieza a llegar en las redes sociales. Habían hartos memes, ¿no? Me voy a comer una guaguita, y se comían estos marshmallows que son maravillosos. Incluso hacían ahí un comentario culinario, que antes eran más ricas porque tenían menos jalea, no tengo idea, pero es como que la caricatura se empieza
a reír cierto grupo de personas de la sociedad y empieza a perder su fuerza. Esto como la huevita Claro. que se come, empieza a ser una ridiculez. Y yo veía la portada de las últimas noticias, un par de semanas más atrás, cuando salió elegida como candidata del oficialismo, la candidata Jara, ¿no? Y ponían un mapa de la ciudad de Santiago y todas las comunas tenían un nombre como Maipú, Soviético. Leningrado, todo soviético, que puede ser como parte de una estrategia de generar terror. O sea, ahora todo Santiago y todo Chile va a ser comunista y en fin, y tenía un nombre, pero al mismo tiempo la gente se reía mucho y es como que se empieza a diluir la caricatura. Entonces es como que más bien veían este mapa y lo Prado, no tengo idea, como unos nombres bien divertidos y todo, empezaba como si hubiesen pretendido, yo creo que no, pero si alguien llegó a pretender que una cosa de esas características iba a empezar a generar el miedo hacia esa candidata, porque era como dibujar un Santiago rojo, podía generar quizás lo contrario, porque la gente como que más bien se lo toma en broma, porque es muy, muy ridículo a esta altura, sí, ¿no? Asustarse porque San Miguelovsky o no sé qué, ¿no? Pero hay un juego ahí, pero sí, efectivamente, los medios de comunicación a veces lo que ocupan son caricaturas para generar miedo, para mentir, para desinformar, sí, a través de la caricatura, y hay que estar atentos a eso también. Bueno, hay que estar atentos porque estamos en momento de elecciones, hay que estar atentos siempre, pero usted puede leer columnas, puede informarse en nuestra Radio UNIAC, por supuesto, y tener una mirada amplia, ¿no? Con nosotros y con otros medios de comunicación de lo que está sucediendo. Hemos conversado con Marcelo Ferrari, periodista, cineasta y director, decano de la Facultad de Comunicaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonella. Muchas gracias. Y felicitaciones, porque la radio maravillosa. Vamos muy bien. Vamos que se puede. Vamos al tercer mes. Vamos con la música. Eso vamos y volvemos.